tercer y último bloque de Animal Político. Primero, buenas noches, doctora Ortega, un placer tenerla en el piso. Igual. Intendente de Andresito, Bruno Beck, un placer. Buenas noches. Antes de entrar al piso, me preguntaba cuántas hectáreas de monte tiene Andresito. Me decías, Bruno, 20.000. Damos 20.000 son parques. De parque, dentro de parques provinciales. Provinciales, sí. Y reservas privadas. Y reservas privadas. Exactamente. O sea que podríamos llegar entre chacra y demás a 25.000, 30.000, digamos, no está cuantificado. Así es. Doctora Ortega, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que Andresito, para que el intendente que está, y después me lo va a decir él, pueda seguir de acá a 20 años pudiendo contener que no se talen esas 20.000 hectáreas? Y bueno, ese es un desafío enorme que tenemos con Andresito, pero en realidad todos los municipios de la provincia que tienen remanentes de selva. Yo creo que para hablar de la selva paranaense tenemos que entender que es una selva que está en proceso de extinción. O sea, hay 7 bosques en el mundo que están en proceso de extinción y uno es el nuestro. Entonces, cuando nosotros hablamos de selva, tiene otros criterios que el resto de los bosques del mundo, ¿no es cierto? Vos sos especialista en esto, Liliana. Ahora, la gente de Andresito, las 23.000 pobladores que tiene Andresito, ¿sabe que la selva está en un proceso de extinción? ¿Son conscientes? Yo creo que sí, son conscientes. Lo que pasa es que desde el Estado nosotros tenemos que empezar a generar herramientas válidas para que la gente, el productor, no siga talando la selva. Y creo que eso es un proceso que sí o sí tenemos que, desde el Estado, generarlo. Ahora, hay políticas de incentivación al tabaco, al pino. La ley de bosques, por ejemplo. Yo quiero viajar a la ley Bonazo, a la ley de bosques. ¿Se aplica, doctora? Le pregunto a usted como especialista. ¿Misiones está recibiendo los fondos de la ley de bosques que habíamos pactado territorialmente? Misiones recibe muchísimo menos de lo que le corresponde por la ley de bosques. Muchísimo menos. Eso depende quizás por una negociación en el ámbito del COFEMA, quizás, qué sé yo, me parece que sé que desde el gobierno de Misiones se han hecho reclamos, constantes reclamos en el ámbito del COFEMA, pero bueno, creo que no hay ni solidaridad de las provincias, de las otras provincias para con esta provincia, y creo que quizás el gobierno nacional no está teniendo en cuenta a esta ecorregión. Vos ponete a pensar... A esta ecorregión. Y claro, vos ponete a pensar que Misiones, que es una provincia, la segunda más pequeña del país, contiene el 55% de la biodiversidad del país. O sea, cualquier política seria de conservación a nivel país necesariamente tiene que hacer foco en este bioma, pero foco como prioridad. Ahora, yo creo que la ley de bosques, si bien tiene mecanismos financieros e incentivos, yo creo que para el caso de esta selva y quizás también del impenetrable chaqueño, tienen que regir otras reglas, porque al menos de que hagamos de la conservación ambiental o del almacenamiento de carbono, porque acá estamos hablando ya de carbono, bonos de carbono, Al menos que logremos hacer del almacenamiento de carbono o de la conservación una actividad productiva. O sea, del monte nativo, de que no se toque 20.000 hectáreas. Disculpadme que siga, doctora. Sí. Sigo con las 20.000 hectáreas que me dijo Bruno. Sí. Yo puedo con esas 20.000 hectáreas ganar plata o que sean productivas de algún modo. O sea, sería lo lógico en este contexto global en el que estamos avanzando hacia conservar los bosques. ¿Pero cómo? Es un mecanismo climático. Uno de los mecanismos que existe es el mecanismo de red, que es un mecanismo que tiene que ver con carbono. ¿Con carbono? Carbono. El monóxido de carbono, me suena monóxido de carbono. No, el monóxido de carbono es cuando se quema el bosque, es ese humo que se larga. Antes de quemarse el monóxido es carbono almacenado. Bien, el carbono es una emisión, es un producto, es un elemento que cuando combustiona con el fuego se transforma en dióxido de carbono. ¿Qué es lo que afecta monóxido? ¿Qué es lo que afecta a la capa de ozono? Es el gas de efecto invernadero, exacto. Perfecto. Y nosotros tendríamos mecanismos, que yo creo que por eso ustedes dos juntos están acá, que quiere implementar el municipio de Andresito dentro de políticas, pero son internacionales. A ver, ¿cómo hago para tener... hay un árbol, 20.000 hectáreas, sale carbono.
Se almacena carbono. El carbono está almacenado. ¿Y cómo se almacena el carbono? Está almacenado en la selva. Todo es carbono. Vos sos carbono. Todo Bien. es carbono, pero ahí hay carbono almacenado. En las hojas, en las raíces, en los troncos, en las ramas. ¿Y cómo se vende eso, digamos? ¿Cómo se mide? Se mide. Se mide y se vende lo que no se emite. A ver, vamos de nuevo. Wow. Estamos hablando de clima, de un mecanismo climático, ¿sí? Sí. Que se llama RED. Bien. Escuchamos todos del protocolo de Kioto. Siempre. Bueno, el protocolo de Kioto termina en su primer periodo, termina en el 2015. Sí. A partir del 2015 empieza un segundo periodo que lo que busca es lograr metas de reducción de emisiones a nivel global. Bien, como políticas internacionales. Nosotros, más que políticas, como una necesidad para salvar el planeta. O sea, nosotros, el cambio climático, todos estamos viendo en nuestro día a día que está teniendo efectos altamente negativos ya. Hoy fue el día de más calor que hizo en la historia de Buenos Aires, el octubre, que llegó a máxima temperatura. Claro. Mira, por ejemplo, como dato, antes de celebrar el protocolo de Kioto, o sea, antes de que se celebrase ese protocolo, se habían hecho estudios, el panel intergubernamental para el cambio climático había hecho estudios y proyecciones de emisiones de gases y proyecciones de calentamiento global. Perfecto. Las proyecciones que se habían hecho para el 2040 se dan hoy. O sea que se adelantaron 20 años. Venimos calentando el planeta 2040, 26 años. Antes tenemos los efectos que estaban proyectados para el 2040. ¿Y qué significa eso? Significa que no logramos nuestras metas, como raza humana no logramos. Nuestro planeta está en riesgo. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es estabilizar el aumento de la temperatura en 2 grados para el 2020. Entonces, para lograr eso, hay distintos mecanismos. En primer lugar, los países contaminantes tienen que reducir sus emisiones. Bien. Pero ahora se dieron cuenta, yo creo que se dieron cuenta, siempre se dieron cuenta, pero creo que no convenía darse cuenta cuando el protocolo de Kioto se celebró, que la quema de los bosques a nivel global emite casi el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea que conservar los bosques va más allá en este momento de la biodiversidad. Tiene que ver con estabilizar la temperatura del planeta. Claro. Y en ese momento no los incluyeron a los bosques nativos. Vos fíjate, en nuestra provincia sobre todo se habla de bonos de carbono de los 90. ¿Alguien alguna vez vendió un bono? No. ¿Por qué? Porque esos bonos no eran para el bosque nativo, eran para las plantaciones forestales. Se generó una expectativa tan grande en nuestra provincia. Ahora, yo me imagino que uno puede almacenar mucho más carbono en monte nativo. Puede almacenar y restaurar, claro que sí, muchísimo. Y entonces, una de las formas de lograr rentabilidad al bosque es poder cuantificar ese carbono, cuánto tiene de carbono, cuánta más se pone restaurando y darle un valor económico, pero no puede ser una actividad de conservación optativa. Tiene que ser visto como una actividad productiva. Entiendo el cambio. Almacenamiento de carbono por hectárea, productores de almacenamiento de carbono por hectárea. Esa es la forma en la que quizás un productor de andresito puede generar recursos por tener su bosque, además de todos los beneficios adicionales que tendrán, ¿no es cierto? Bruno, a vos te toca por ahí, en la parte más política, de hablar con otros intendentes, me imagino, San Antonio, el Soberbio y demás. ¿Se tocan estos temas? Sí, bueno. Digamos, con los intendentes del área, ¿te ponías a decir, che, loco, tenemos que hacer algo? En realidad, la persona que nos abrió un poco los ojos es Liliana. Entonces, en el 2012 nosotros hemos logrado juntar 6 intendentes, donde tenemos una cantidad importante de masa boscosa de la selva paranaense. Hemos armado un consorcio justamente para encontrar las alternativas como para poder conseguir recursos para quienes preservan el monte. Bien. Sí. ¿Y estos recursos de dónde saldrían? Bueno, saldrían de varios lugares. O sea, aspiramos a poder competir internacionalmente. O sea que la ONU, de algún modo, la ONU, el Banco Mundial, quien sea. Los que están administrando fondos. En este momento hay 2 fondos a nivel global, 3, pero 2 son a los que Argentina aplica. 2 fondos principales. Uno que lo está implementando Naciones Unidas, que es el programa ONU-RED.
y el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, que lo está implementando el Banco Mundial. ¿Qué buscan estos fondos? Estos fondos buscan construir pilotos financieros globales, ¿cierto? Los países ponen plata en estos fondos para generar capacidades y ayudar económicamente a los países que tienen bosque para que puedan... Para que mantengan. No para que mantengan, para que puedan producir almacenamiento de carbono. Los países Claro, se van a hay que verlo desde el lado de la productividad y no solamente del lado de la conservación. Productivo, es una producción. Acá hay países contaminantes, tenemos que reducir emisiones, las emisiones se miden, el carbono se mide en los bosques. O sea, se paga por carbono. O sea, que entiendo, Liliana, y me vuelvo con Bruno, porque me cuesta mucho el colono que tiene su chacra y que tiene monte nativo, y que vos les querés explicar por ahí que, bueno, no tales, no solamente por cuestiones de carbono, porque también, como dijo la doctora, no estamos recibiendo lo que debíamos recibir de leyes nacionales. ¿Cómo contenés? Bueno, yo creo que lo que tenemos que buscar en los productores es aquellos que ya han hecho su tarea productiva, es decir, han plantado hierro, han plantado tabaco, que no sigan avanzando por lo que le queda, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la alternativa para que el colono no siga desmontando? Esa es una pregunta. Bueno, entonces, los mecanismos que nosotros pensamos que hay que implementar es a través del Ministerio del Agro, por ejemplo, darle la alternativa al tabacalero, que esas 2, 3 o 5 hectáreas que tiene plantado tabaco, de alguna manera lo trate de tecnificar, que en esas 5 hectáreas pueda obtener mayor producción, es decir, mayores rendimientos. Que sea más rentable. Exactamente, para que no siga avanzando sobre el resto. ¿Me entiendes? Entonces, es una manera de conservar, pero también entendamos de que eso que él preserva tiene que ser bien pago. Y esto es lo que estamos buscando, que aquellas empresas multinacionales que de alguna manera contaminan son las que tienen que poner a través del Banco Mundial o a través de otras instituciones como la ONU, poner el dinero para que justamente nosotros los misioneros que tenemos ganas de preservar el monte nuestro, la selva paranaense, podamos lograr insertarnos en esto y tener la producción de carbono como una alternativa. Destaco la importancia que, y Bruno, sin desmerecer, pero eso es, digamos, un intendente de Andresito pueda valorar esto, y vos desde la participación ciudadana y obviamente especialista. Yo hace mucho no escuchaba que Misiones tenga participación internacional. Generalmente no tengo entrevistas donde me toque debatir sobre cómo hacemos para bajar fondos del Banco Mundial, digamos. Yo siempre es como cómo hacemos para que la ley de bosque se cumpla, cómo hacemos para que nuestros propios impuestos que nosotros pagamos de algún modo terminen conteniendo distintas áreas, ya sean de medio ambiental y de otro. Está bueno. Ahora tengo una pregunta. ¿Tabaco sigue siendo la principal producción de Andresito? No. La principal producción de Andresito es la yerba mate. Yerba. ¿No es cierto? Seguido de la actividad ganadera. De la actividad ganadera. Exactamente. En tercer lugar está la parte forestal. Ajá. Y en cuarto lugar recién la tabacalera. La tabacalera. ¿El uso de químicos? Pesticidas, agrotóxicos, como se lo conoce. Eso es moneda corriente. Casos de... ¿Es palpable ver malformaciones de personas? Se ve a diario eso. ¿A diario? Sí, se ve a diario. Lo raro es que no se diga. ¿Por qué no se dice? Y bueno, entendamos que los intereses tanto de las empresas como del mismo gobierno es importante. Genera mucho dinero la actividad tabacalera, por ejemplo, tanto para el Estado como para las empresas. Hay cuestiones que me superan. Yo me acuerdo cuando era chico leía un libro, ¿se acuerdan de Stephen King que escribía de terror? No, sí, no leí. Bueno, a veces la realidad de los agrotóxicos suele ser tremenda. Liliana, sigo con vos y ya me están haciendo señas. Sigo, tenemos emisiones de carbono, es productivo, tenemos que bajar fondos o tenemos que ir a pelear, vamos a ir a pelear desde el lado más diplomático, con el Banco Mundial o con distintas organizaciones. ¿Tenemos herramientas sólidas?
Mira, las estamos creando y nosotros tenemos la suerte de haber avanzado en una iniciativa financiera que se llama Fondo Paranaense, que es una herramienta financiera que se diseñó en base a, alineamientos desarrollados por el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, desarrollado por el Banco Mundial, que lo que pretendemos es aplicar para captar recursos para pagar carbono, ¿no es cierto? Perfecto. Y bueno, yo creo que hemos avanzado mucho, que técnicamente es sólido. Sí tenemos pendiente acuerdos de gobernabilidad, quizás. Esto es intersectorial, Claro. entre ministerios, municipios, Exactamente. nación. Exactamente, estamos trabajando en eso. Creo que es muy positiva la visión productiva del almacenamiento de carbono. Creo que en eso el Ministerio del Agro de la provincia de Misiones puede hacer mucho desde un enfoque productivo. Esto en trabajo mancomunado con la parte de conservación, biodiversidad, que tiene que ver con el Ministerio de Ecología. Pero este mecanismo a nivel global justamente requiere de articulación intersectorial. Vos no podés proteger el bosque si no abordás lo que causa la deforestación del bosque, Clarísimo. que es la agricultura. Y es lo que dijo Bruno. Si se logra tecnificar la agricultura y optimizar la rentabilidad por hectárea, va a disminuirse la presión sobre el bosque. Eso es lo que tenemos que buscar. Y eso es el Fondo Paranaense. Muy clara, doctora. Muy bien. Bruno, vos sos licenciado en la administración, ¿no? Clara la doctora. Sí, muy clara. ¿Será clara Por eso la cantando? pregunta ¿Será que- clara cantando la doctora? No me comprometo, no me comprometo. Debe ser, sí. Debe ser. Bueno, vamos a ver ustedes dos quién me sigue. Esta es la parte de cultura general, ya abrí el sobre. Pero no tenemos opción nosotros. No. Primero ustedes me tienen que seguir con la canción. Yo comienzo... ¿Sos buen cantante, Bruno? Negativo. ¿Negativo? No, me parece que... Pero esto conocen. Por ejemplo, A yo ver. comienzo. Pedro Canoero, todo tu tiempo se ha ido sobre la vieja canoa. Doctora, No le puedo decir, sé la canción, pero no la letra. lentamente se lo fue llevando el río. Mira, sigo y voy al estribillo. Pedro Canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa, como un duende sin edad y sin memoria. Pedro Canoero. Pueden hablar de bonos de carbono, de Banco Mundial. Ahora le quiero hacer cantar una canción. Vamos. Pedro Canoero, te mecía el agua, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa. Se te fue la vida. Bien Pero sin ahí. cantar, pero sin cantar. Pregunta de historia. ¿Bajo qué árbol descansó Belgrano? Estamos en la provincia de Misiones. ¿Se acuerdan Hay que un árbol hay- en Candelaria. está en Candelaria? Bueno, vamos bien, pero no sabría decirte. Sobre un sarandí. Se acordaba, Bruno. Es un pez que habita en los ríos y arroyos de nuestra provincia. Hay un arroyo cerca de San Ignacio. Tiene un aspecto casi prehistórico. Aunque no parezca, tiene un parentesco con el tiburón. Y en su cola, bueno, no voy a decir lo de la cola porque ya es muy obvio. ¿De qué pez estoy hablando? Hay en ríos y arroyos de nuestra provincia. Hay un arroyo cerca de San Ignacio en el que abundan. El nombre ya lo dice, Yabebirí. ¿De qué pez estamos hablando? Y la última opción ya es, en su cola tiene una púa con veneno. Ni idea. Mil Pero disculpas. tenés que meterte al río. ¿Nunca te metiste al río de eso de...? ¿No? La raya. La raya. Ayúdenme atrás. Estás mirando, digo. Es el simio más popular de nuestra provincia, se alimenta de frutas y hojas. La hembra suele acarrear a su cría en la espalda. Para allá. Correcto. Si hablo de Tupá. Ah, mirá, guaraní, mitología guaraní. Si hablo de Tupá, ¿de quién estoy hablando? De Dios. Correcto. Chicos y chicas, los felicito en lo que están haciendo. Muchísimas gracias por venir A al vos, programa. a vos, muchas gracias. Este programa de Asilo para difusión. Muchísimas gracias, Bruno, por venir de Andresito. Sé que prácticamente es lo más lejos. ¿Cuánto está? ¿300? 340. 340 kilómetros. Gracias, chicos. Me voy despidiendo ante esta cámara. Esto fue... ¿A dónde estoy? ¿Acá arriba? Esto fue Animal Político. Como repito todos los lunes, realmente
somos muy felices todos los que hacemos este programa. Se ríen detrás de cámara, yo no sé si se tientan. Se tentan. Muchísimas gracias. Como siempre, muchísimas gracias y hasta el próximo lunes a las 21 horas. Dale.